aquí. Okay. Entonces, la ecuación de Cauchy y Euler tiene una forma muy parecida a las ecuaciones de orden superior que habíamos estado viendo. La diferencia de esta ecuación es que sus coeficientes no son constantes, pero tampoco son cualquier función. Entonces, la ecuación de Cauchy y Euler, su forma general es precisamente esta que está apareciendo en la pantalla. Por la derivada en x menos 1 más a 0y igual a g de x. Entonces, esta ecuación va a tener la siguiente forma. Vamos a tener nosotros una ecuación de orden superior. También vamos a poder, o sea, van a aparecer también coeficientes constantes, pero además vamos a tener una función x a la n que se está multiplicando por cada término diferencial. La cosa aquí es que la potencia de la x debe de ser igual al orden de la derivada que se tenga. Entonces, por ejemplo, una ecuación de segundo orden, como las que hemos venido manejando, tendría la forma ax cuadrada por la segunda derivada de y en x más ax por la, o bx más bien para cambiar el coeficiente, bx por la primera derivada de y en x más cy igual a g de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, para poder empezar a resolver la ecuación, pues vamos a iniciar resolviendo la ecuación homogénea, así como lo hicimos en el caso pasado. Entonces, la ecuación homogénea de esta ecuación de segundo orden sería ax cuadrada por la segunda derivada de y en x más bx a la 1 por la primera derivada de y en x más cy igual a 0. Y lo que vamos a hacer es proponer una solución del tipo x a la n. ¿Sí? Entonces, para determinar si esta función que estamos proponiendo es una solución, lo que tenemos que hacer pues es derivar dos veces y sustituir. Entonces nos quedaría que la derivada de y con respecto a x pues va a ser m por x a la n menos 1. Y la segunda derivada de y con respecto a x pues va a ser m por m menos 1 por x a la n menos 2. ¿Sí? Entonces, esta función y sus derivadas los vamos a sustituir en la forma general de la ecuación homogénea. Y tendremos a por x cuadrada por la segunda derivada, que es la m por m menos 1 por x a la m menos 2, más bx por la primera derivada, más c por y, que es x a la m. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a tener esta forma una vez sustituida. Si nos fijamos en cada uno de los términos, podemos multiplicar la x, ¿sí? Y al hacer la multiplicación, es decir, sumando los exponentes, nos va a quedar nada más x a la m. Entonces, esto sería a por m menos 1 por x a la m, más b por m por x a la m, más c por x a la m igual a 0. Si esto lo factorizamos, entonces vamos a tener am por m menos 1 más bm más c, y esto va a ser igual a 0. En este caso, nuestra ecuación auxiliar va a ser precisamente lo que está aquí dentro de los corchetes. Y a partir de esta ecuación auxiliar es entonces de donde vamos a encontrar los valores para m, ¿sí? Si nosotros simplificamos esta ecuación auxiliar, la podemos escribir también como am cuadrada más
b menos a por m más c igual a 0. ¿Sí? De cualquier manera, de todas formas nos debe dar la misma ecuación. Entonces, al resolver nosotros esta ecuación auxiliar, que no es otra cosa más que una ecuación de segundo grado, pues vamos a obtener tres tipos de resultados. Vamos a poder obtener, en el caso 1, vamos a obtener dos valores de m que sean distintos, ¿sí? Y que sean reales. Si esto sucede, entonces vamos a tener dos soluciones. Una primer y1 que sea igual a x a la m1 y una y2 que sea igual a x a la m2. Entonces, nuestra solución general sería la combinación lineal de estas dos, c1 por m1 más c2 por x a la m2. ¿Okay? Luego, el siguiente caso es en el que tengamos raíces reales también, pero valores repetidos. Es decir, que en el caso 2, m1 sea igual a m2. Si esto sucede, entonces nuestras soluciones y1 pues tiene la forma x a la m, ¿sí? Y y2 también tendría la forma x a la m. Si esto sucede, no puedo hacer la combinación lineal de ellas, porque son linealmente dependientes. Entonces, utilizando el método de reducción de orden, yo tengo que calcular una nueva y2. Esta nueva y2 debe de ser linealmente independiente a y1, y sería x a la m por el logaritmo natural de x. Entonces, mi solución general para el caso 2 sería c1 x a la m más c2 x a la m por logaritmo natural de x. Y esta va a ser la solución general del caso 2. Y por último, en el caso 3, nuestra m va a ser un número complejo y su conjugado, y van a tener la forma de a más bi, o alfa más beta i, como quieran decir, y alfa menos beta i. Entonces tenemos dos raíces distintas, pero son raíces complejas. Aquí mi y1 sería precisamente x a la m1, que sería alfa más beta i. Y mi y2 sería precisamente x a la alfa menos beta i, tomando cada uno de los números complejos, ¿sí? Podemos hacer una combinación lineal con ellas, ya que son raíces distintas. Tendríamos S1 por x a la alfa más beta i, más C2 x a la alfa menos beta i. Pero así como lo hablamos en el caso de los coeficientes constantes, pues la idea es tener soluciones reales y no que involucren números complejos. Así que, utilizando algunas identidades, vamos a convertir esta solución general en una solución expresada en términos de funciones trigonométricas. Vamos a tener entonces x a la alfa por c1 coseno de beta por el logaritmo natural de x, más c2 seno de beta por el logaritmo natural de x. Y esta sería la solución general para el caso 3. ¿Sí? Entonces, al tener nosotros una ecuación de Cauchy-Euler, pues muy similar al procedimiento que hacíamos con las ecuaciones de coeficientes constantes, tenemos primero que nada que resolver la ecuación homogénea asociada y luego, utilizando el método de variación de parámetros, encontrar la solución YP. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Vamos a obtener la siguiente ecuación. X cuadrada y' menos 3x y' más 3y es igual a 2x cuarta por e a la x.
Entonces, siguiendo el método, lo primero que hacemos es resolver la homogénea. Ecuación homogénea. Es decir, tomamos la ecuación de Cauchy-Euler, x cuadrada y' menos 3xy' más 3y, y la igualamos a 0. De aquí, pues tenemos que encontrar nuestra ecuación característica, ¿sí? Ya habíamos dicho que la ecuación característica para este tipo de ecuaciones, las de Cauchy-Euler, iba a tener la siguiente forma. Y vamos a tener am cuadrada más b menos am más c igual a 0. Si identificamos los valores de a, b y c, bueno, en esta ecuación vamos a tener que a vale 1, b vale menos 3 y c vale 3. Sustituyendo entonces, la ecuación característica sería m cuadrada más menos 3 menos 1m más 3 igual a 0. Es decir, m cuadrada menos 4m más 3 igual a 0. Esta ecuación pues la podemos resolver ya sea con fórmula general o factorizando, si es así, si así lo buscamos, ¿no? De hecho, aquí podemos tratar de encontrar dos números que multiplicados me den 3 y sumados menos 4. Entonces tendríamos los factores m menos 1 y m menos 3. Así entonces, m1 vale 1 y m2 vale 3. Si tenemos dos raíces reales distintas, entonces tenemos el caso 1, que es precisamente este de aquí. Y entonces mi YC va a tomar precisamente esta forma. Así que, para esta ecuación, YC es igual a C1 por X a la 1 más C2 por X al cubo. Y esta es YC. Luego, en el paso 2, tenemos que encontrar YP. Y lo vamos a hacer mediante el método, y lo vamos a hacer mediante el método de variación de parámetros. Para este método, lo primero que teníamos que hacer era expresar la ecuación en forma estándar. Entonces, nuestra ecuación es x cuadrada y' menos 3xy' más 3y igual a 2x cuarta por e a la x. Para expresarlo en forma estándar, lo que estamos buscando es que el coeficiente de la y', que es la derivada de orden superior, sea 1. Así que vamos a dividir toda la ecuación entre x cuadrada. Tenemos y' menos 3 sobre x por y' más 3 sobre x cuadrada por y es igual a 2x cuadrada por e a la x. Y esta es la forma estándar. ¿Ok? A partir de esta forma estándar, lo que tenemos que identificar es el valor de f de x, ¿sí? Y de la YC que tenemos acá, vamos a identificar los valores de Y1 y Y2. ¿Vale? Entonces, esos valores me los voy a traer acá para no estar subiendo. Sabemos que Y1 es igual a X y que Y2 es igual a X cúbica. Y tenemos también el valor de f de X. ¿Vale? Así que vamos a calcular nuestros determinantes. El primer determinante es el wronskiano, que es W, ¿sí? Que es Y1, Y2 y sus derivadas. Esto es 1 y esto es 3x cuadrado. Y al hacer el determinante tenemos x por 3x cuadrada, pues 3x cúbica, menos x cúbica por 1, pues x cúbica. Y esto nos va a dar 2x cúbica. Este es el valor de W. Luego, calculamos el valor de W1,
que es el mismo determinante W, pero vamos a sustituir la columna 1 por 0 y f de x, que f de x será precisamente 2x cuadrada por e a la x. Tenemos 2x cuadrada e a la x. Y la columna 2 pues se queda igual que en W. Y hacemos entonces el determinante. Tenemos 0 por 3x cuadrada es 0, menos x cúbica por 2x cuadrada e a la x, pues vamos a tener 2x quinta por e a la x. ¿Sí? Y este es el valor de W1. Luego calculamos W2. Entonces, la primera columna la copiamos directo del Wronskiano, de W. Y la segunda columna va a ser 0 y f de x. Y hacemos el siguiente determinante. X por 2x cuadrada e a la x es 2x cúbica e a la x. Menos 0, pues 0. Y este es el valor de W2. Luego, siguiendo el método de variación de parámetros, lo que queremos encontrar ahora son los valores de U1' y U2'. U1' es W1, que es menos 2x quinta por e a la x, sobre W, que es 2x cúbica. Y U2', pues es W2 entre W. Simplificando cada uno de ellos, tenemos que U1' va a ser menos x cuadrada e a la x, y U2' va a ser e a la x. E a la x. ¿Sí? Ahora, nosotros lo que necesitamos es U1 y U2, y para ello pues hacemos una integración. Entonces, U1 va a ser la integral de menos x cuadrada e a la x de x. Y esta es una integral por partes, ¿sí? Hacemos aquí que U sea x cuadrada, de b sea e a la x, entonces de U es 2x y b pues sigue siendo e a la x. Esta integral va a ser entonces, el menos aquí lo voy a sacar fuera, y vamos a tener U por b menos la integral de b por du. Y eso que nos queda, esa integral, se vuelve a hacer por partes. Entonces tenemos menos x cuadrada e a la x, e a la x menos 2 por u por b, menos la integral de b por du. Y esa última integral que me queda ya es una integral directa. Y voy a ir metiendo el signo de una vez para ya ir simplificando todo esto. ¿Ok? Todo esto que tenemos es el valor de U1. El valor de U2 pues va a estar dado por la integral de esta expresión. Así que U2 es igual a la integral de e a la x, que pues precisamente va a ser igual e a la x. ¿Ok? Ahí no hay pierde. Tenemos entonces U1 y tenemos U2. Finalmente, ya para construir YP se construía como U1 por Y1 más U2 por Y2. Recordemos nada más que Y1 era X y Y2 era X cúbica, que fueron las soluciones obtenidas desde YC. Entonces, nuestra YP va a ser todo esto que es U1
por y1 que era x, más y2 que es e a la x, por u2, perdón, por y2 que es x cúbica. Esta y la podemos simplificar. Cada uno de los términos tiene, bueno, sí tienen e a la x todos. Los voy a simplificar. Aquí sería menos x cúbica e a la x, más 2x cuadrada e a la x, menos 2e a la x, más x cúbica e a la x. Entonces, el primer y el último término se eliminan. Y los otros dos términos tienen en común un 2 y un e a la x. Así entonces y lo podemos escribir como 2e a la x por x cuadrada menos 1. Oiga, maestra, Dígame. en el menos 2e a la x no va menos 2xe a la x. Oh, es cierto, sí, porque era la multiplicación de este, ¿verdad? Tienes razón. Entonces, este es menos 2x e a la x. Y aquí va a ser entonces menos x. Así. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos y, pues ahora sí podemos construir la ecuación y, que sería la solución general. Y y dijimos que era yc más yp. Es decir, c1 por x más c2 por x cúbica más 2e a la x por x cuadrada menos x. Y esta entonces es la solución general de mi ecuación. ¿Okay? En resumen, lo que cambia en este método pues es la manera en que se obtiene la ecuación característica, ¿sí? Y la forma que va a tener la solución YP. Perdón, no YP, YC, la resultado de la homogénea asociada, ¿sí? Que es precisamente la primera parte del método. Es decir, la ecuación característica va a ser ahora esta ecuación de aquí, de esta forma, y dependiendo de los valores que se obtengan, vamos a tener, pues, las distintas formas para YC, ¿sí? La segunda parte del método, que es variación de parámetros, pues se resuelve igual que las ecuaciones lineales de coeficientes constantes, utilizando obviamente las soluciones Y1 y Y2 obtenidas en YC. ¿Dudas?